Un millonario regresa a casa a medianoche y descubre algo escalofriante que nunca imaginó. La oscuridad envolvía la mansión de Javier, con sus lujosos coches aparcados como sombras silenciosas. Era una noche cualquiera, pero algo en el aire olía a peligro. Al abrir la puerta de su hogar, un frío polar recorrió su espalda. La luz tenue del vestíbulo iluminó algo extraño, un objeto brillaba en el suelo. Era un collar de diamantes, pero Javier no había organizado ninguna fiesta, ni esperaba visitas. ¿De quién era? Los ecos de pasos resonaban en la oscuridad, como un murmullo que atravesaba el alma. Se detuvo en seco. Cada ladrido de su perro, una mezcla de lealtad y temor, aumentaba la inquietud. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados. Llamada de atención, solo había una ventana abierta, y la brisa parecía llevar consigo un susurro casi inaudible, una advertencia. ¿Alguien había estado ahí? Caminó hacia la cocina, donde la niebla del último café recién hecho parecía un fantasma en el aire. De repente, un sonido sordo interrumpió sus pensamientos, un golpe que surgía de la oscuridad del pasillo. Su corazón latía con fuerza, casi parecía que quería escapar de su pecho. Se asomó y, por un instante, vio una figura desvanecerse en las sombras. No había duda, alguien había entrado. La adrenalina subió, el miedo lo envolvió. ¿Qué estaba pasando? Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Tensos segundos pasaron como horas. Javier se armó de valor y decidió seguir el rastro del intruso. Cada paso crujía bajo sus pies como gritos silenciosos en la penumbra. Su mente corría a 1000 por hora, ¿era un ladrón? O quizás algo peor. Las sombras parecían moverse más rápido que él, llenas de secretos, de misterios. En ese instante, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué escurridizo horror se había introducido en su hogar? Esa noche, los secretos del pasado y del presente estaban a punto de entrelazarse de una manera aterradora. Javier respiró hondo, dejando que el aire helado le llenara los pulmones, mientras su mente se aferraba a la luz tenue que venía de la cocina. A medida que avanzaba, su perro, un imponente pastor alemán, se mantenía a su lado, con los ojos alertas y la cabeza erguida, preparado para cualquier eventualidad. Javier sabía que el vínculo que compartían podría ser la diferencia entre la vida y la muerte en esta noche inquietante. El sonido que había escuchado antes resonó otra vez, una vez más desde el pasillo. Era un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El corazón de Javier tamborileó en su pecho, recordándole que su mundo de riquezas podría desmoronarse en un instante. Con cautela, giró la esquina para encarar el oscuro pasillo, la luz de la cocina proyectando una sombra alargada que parecía querer atraparlo. Mientras daba un paso más, una ráfaga de risa, desprovista de alegría, llenó el aire. Sorpresivamente, y para su horror, Javier reconoció esa risa. Era familiar, casi demasiado familiar. Se acercó más, guiado por la mezcla de terror y determinación, cada paso uno más pesado que el anterior. ¿Quién estaba detrás de la puerta entreabierta al fondo del pasillo? Una serie de recuerdos le golpeó la mente. Esa risa pertenecía a Ana, su antigua novia, a quien había decidido dejar sin explicaciones, arrastrando consigo un trozo de su corazón. Pero, ¿por qué estaba aquí, en su casa, en medio de la noche? La confusión caló hondo entre los músculos tensos de su cuerpo. Javier se asomó, y lo que vio lo dejó paralizado. Ana, con su cabello desordenado y maquillada de forma desgastada, estaba sentada en el suelo, rodeada de sus objetos personales esparcidos por todas partes. Una botella abierta de licor escaso y una jeringa eran evidencias de una vida desmoronada. Sus ojos se encontraron, y en ellos había una mezcla de desesperación y odio. Ella sonrió, pero no era una sonrisa feliz, era una mueca que destilaba rencor.
creías que te librarías de mí tan fácilmente, murmuró con sus labios temblorosos. Te he estado buscando. Una oleada de pánico invadió a Javier. Las paredes, antes guarda de sus secretos, ahora parecían cerrarse a su alrededor. Ana, no sé qué estás haciendo aquí, pero debes irte. Mis cosas no te pertenecen más, dijo, intentando mantener la voz firme, aunque su interior rugía como un huracán. ¿Mis cosas? O las cosas que tú me quitaste, replicó ella, su tono girando con cada palabra, como un volcán a punto de estallar. No sabes la verdad de lo que has dejado atrás. Un nuevo golpe resonó en el fondo de la casa, interrumpiéndolos. Esta vez, el sonido era más fuerte, más contundente. Aterrorizado, Javier miró hacia el origen del eco. Algo más estaba en la casa, algo que podría estar allí por algo más que el desasosiego entre él y Ana. Escucha, Javier intentó advertirla, pero Ana lo interrumpió. No estamos solos, Javier. Y ellos no han olvidado. El pánico frío regresó a él como una ola, mientras la sensación de peligro se intensificaba. ¿Quiénes eran ellos? El reloj marcaba la medianoche, y lo que sucedía en su hogar se sentía como un preludio de algo mucho más oscuro. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, Javier comprendió que el verdadero horror estaba por revelarse. Las sombras en las que había estado oculto el pasado comenzaban a salir a la luz. Y él no tenía idea de quién podría ser el verdadero enemigo. Un rugido de motor lo sacó de su ensueño. Un coche se acercaba. La pregunta que cruzó su mente fue ineludible: ¿quién llegaría, aliado o enemigo? La luz de los faros atravesó las ventanas, iluminando brevemente el pasillo oscuro. El sonido del motor se apagó y el silencio regresó, pesado y tenso. Javier intercambió una mirada nerviosa con Ana, quien tenía las cejas fruncidas y la respiración entrecortada. Su rencor parecía desvanecerse momentáneamente, reemplazado por un temor palpable. ¿Quién es?, preguntó él, su voz apenas un susurro, mientras su corazón se aceleraba. No lo sé, pero debemos escondernos, Ana respondió, levantándose torpemente del suelo. Javier podía ver que la jeringa brillaba peligrosamente junto a la botella, como un eco de su decadencia. Antes de que pudiera reaccionar, Ana ya había desaparecido entre las sombras, y su perro, Max, ladró ferozmente hacia la entrada, el sonido reverberando en la casa. Sin otra opción, Javier la siguió, su mente girando como una montaña rusa, repleta de preguntas. ¿Qué sabría ella? De que se había librado en el pasado que ahora regresaba para atormentarlo. Mientras se escabullían detrás del sofá, Javier contempló de reojo hacia la entrada. La puerta principal se abrió con un chirrido ominoso. Sombra y luz se mezclaron, creando formas inquietantes en la sala. Una figura apareció, un hombre robusto de cabello desarreglado y cicatrices en el rostro. La mirada fría, llena de determinación, parecía escanear cada rincón en busca de algo o de alguien. ¿Dónde estás, Ana?, vociferó el extraño, su voz resonando con una rabia contenida. Esa simple advertencia hizo que la piel de Javier se erizara. ¿Quién era? ¿Por qué estaba buscando a Ana? Ana se asomó apenas, desenterrando su valentía, intentando evaluar la situación. No sé quién eres, pero no la toques, dijo con una firmeza que Javier no sabía que ella poseía. El hombre se giró hacia ella, y sus ojos encontraron los de Javier. Un gesto de reconocimiento cruzó su rostro, como si pudiera leer la historia entre ellos. Tú eres el que se llevó a Ana. Ahora es mi turno de llevármela de vuelta, pronunció, y las palabras cayeron como un peso sobre el aire. La ira de Javier se disparó. Azul y fría como una hoja de acero, llenó el espacio entre ellos. No tienes derecho a nada. Ana no es un objeto que puedes reclamar, gritó, sintiendo como el sudor comenzaba a rodar por su frente. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era un rayo de locura y peligro. No sabes lo que te has metido, Javier. Las deudas del pasado siempre regresan para cobrar su precio. El tiempo ha llegado. Ana retrocedió. ¿De qué hablas? No tengo deudas contigo. Te dejé atrás. Su voz tembló, delatando más miedo del que pretendía mostrar. Eso crees, pero lo que dejaste no ha desaparecido.
Nadie se escapa de mi red, dijo él, cada palabra como un golpe directo a la moral de Javier. Era un eco de sus propios sentimientos de culpa. Afuera, el viento aullaba. Y de repente, un ruido sordo resonó nuevamente desde el fondo de la casa, interrumpiendo el tenso enfrentamiento. Este era diferente, más profundo, como si algo tambaleara bajo la superficie de la realidad. Los ojos de ambos hombres se volvieron instintivamente hacia la fuente del ruido, el verdadero monstruo de la noche. No estamos solos, murmuró Ana, y en sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. Javier comprendió que el peligro estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Se sintió como un niño atrapado en un juego del que no entendía las reglas. Desesperadamente, se giró hacia su perro. Max, quédate cerca. La voz del hombre resonaba burlona y aguda, como si conociera a su perro con una familiaridad inquietante, y entonces, un estruendo hizo que las luces parpadearan, y el rostro del hombre se iluminó con una sonrisa cruel. Ya están aquí. ¿A quién estaba esperando? Javier sintió que cada hueso de su cuerpo se tensaba, mientras la oscuridad parecía apoderarse de él. Con un último vistazo a Ana, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Era su vida, su pasado y su futuro lo que estaba en juego. Sal a la luz, exclamó Javier, su voz resonando con una claridad que lo llevó a la acción. No podía dejar que el horror del pasado lo consumiera. Pero lo que no sabía era que lo que venía no era simplemente un enfrentamiento físico, sino un encuentro con el pecado que había escondido. En ese instante, el sonido de pasos resonó en la entrada. ¿Era el principio del fin o solo el primer capítulo de un horror aún más grande? El ruido de pasos se intensificó, cada golpe resonando con un eco sordo en el corazón de Javier. Ana se acercó aún más a él, su respiración rápida, entrecortada, y la fragilidad de su figura parecía más evidente bajo el peso de la amenaza que se perfilaba. ¿Quiénes son?, susurró ella, casi sin voz. La pregunta lo carcomió. Él mismo no tenía idea, pero una intuición oscura le decía que no eran solo amigos o conocidos. Solo tenemos que salir de aquí, murmuró Javier, sintiendo como la adrenalina comenzaba a paralizarlo. No era el momento de encontrar respuestas, era el momento de actuar. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, el hombre de las cicatrices levantó la mano en un gesto de advertencia. Calma, no seas imprudente. ¿No quieres provocarle? Su voz se desvaneció al escuchar otro ruido que creció en intensidad, casi como una respiración. Max, el perro, emitió un bajo gruñido, los músculos tensándose mientras su pelaje se erizaba. Javier sabía que el instinto de su mascota no fallaba. Algo estaba mal, muy mal. La habitación pareció encogerse. La luz parpadeante proyectaba sombras alargadas en las paredes, como si cada rincón tuviera vida propia. Y de repente, un grito desgarrador cortó el aire, una mujer, una voz que le resultaba familiar pero que no podía reconocer. El sonido lo atravesó como un cuchillo, dejándolo helado. Ana, gritó, recordando por un instante a la hermana que había perdido hacía años. No. Los recuerdos comenzaron a abrumarlo mientras la figura del hombre cicatrizado se acercaba cada vez más a Ana, quien retrocedía despavorida. Ella tiene que venir conmigo, insistió él, visiblemente frustrado por la negación de la joven. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía perderla, no estaba dispuesto a dejar que este extraño, que parecía conocer su pasado, la arrastrara a un destino oscuro. La rabia brotó desde lo más profundo, le había prometido proteger a Ana y no iba a hacer menos. Suéltala, exclamó, lanzándose hacia el hombre. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la puerta trasera se abrió de golpe. Una figura emergió, envuelta en sombras, un hombre alto, con una mirada igualmente fría pero diferente. Una segunda amenaza. Sus ojos se encontraron y el instante se congeló. Este nuevo individuo sonreía, pero no había calidez en su expresión. Era el tipo de sonrisa que lo hacía sentirse como un pez atrapado en una red, luchando por escapar. El primer hombre, momentáneamente distraído, dio un paso atrás, observando al nuevo intruso con desconfianza. ¿Qué haces aquí?, preguntó, el tono haciéndose más grave, casi como si temiera una interrupción en su oscuro plan.
Vine a ver el espectáculo, comentó la nueva figura con tono burlesco, disfrutando de la tensión que colisionaba en el aire. Después de todo, las deudas no son la única razón por la que regresamos. Una oleada de frío recorrió la nuca de Javier. ¿Qué saben de mí?, preguntó, sintiendo que el suelo se movía más bajo sus pies, llevándolo a un abismo que no podía comprender. La sonrisa del nuevo hombre se amplió. Sabemos mucho más de lo que te imaginas. Pero esa información tiene un precio, y tú ya estás en deuda. Ana, al borde de las lágrimas, se volvió a Javier. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros? Su voz temblaba, pero el ímpetu en sus ojos era innegable. Quieren el control, respondió Javier, la desesperación llenándolo. Quieren manipular nuestro pasado. Las palabras resonaron como un eco en su mente. Si sabía que su vida estaba atada a un hilo frágil, ahora lo comprendía totalmente. Mientras los hombres continuaban discutiendo, algo oscuro y profundo comenzó a moverse en la casa, como si las paredes mismas se retorcieran con la revelación de viejas verdades. Javier sabía que el destino de ellos iba más allá de una simple confrontación. Era una confrontación con sus propios pecados, aquellos que habían estado escondidos por demasiado tiempo. En ese instante, Ana tomó la mano de Javier y lo miró con determinación. No vamos a dejar que controlen nuestras vidas. Estamos juntos en esto, afirmó. El aire se volvió denso, envuelto en la presión de lo que estaba por desatarse. Y antes de que pudiera responder, un grito resonó más fuerte que el resto, proveniente del sótano de la casa. Algo había despertado, invitándolos a descubrir lo que se ocultaba en la oscuridad. ¿Estás listo para enfrentar lo que hay en el sótano?, preguntó el hombre cicatrizado, inclinándose hacia ellos como un depredador a punto de atacar. Javier, con un nudo en la garganta, sintió que el peso del pasado lo aplastaba. La elección estaba ante ellos. Sin embargo, cada latido de su corazón le gritaba que esa respuesta podría cambiarlo todo. Vamos a averiguarlo, dijo, mientras el eco de la oscuridad se hacía más presente, como un canto hipnótico que los llamaba al abismo desconocido. El aire en la habitación era un puñetazo en el estómago, pesado y agobiante. La maniobra del hombre cicatrizado no era solo un juego de palabras, ambos estaban atrapados en una red de mentiras y recuerdos que comenzaban a deslizarse y retorcerse en su mente. Las sombras jugaban a su alrededor. Javier sabía que cada segundo contaba. «Tenemos que irnos», exclamó, tirando de la mano de Ana, sintiendo la tensión que emanaba de ella. No podía permitir que dudara. Ahora. Ana miró a su alrededor, su rostro iluminado por la luz parpadeante. Las cicatrices del hombre no eran solo marcas en su piel, eran símbolos de historias oscuras que Javier no podía permitirse ignorar. Y el segundo hombre, con su sonrisa burlona, representaba una amenaza inminente, una trampa que ni él ni Ana podían ver aún. «¿A dónde piensas ir?», replicó el nuevo enemigo, cruzando los brazos y dejando que su mirada se posara en la puerta. «Esta casa es solo una frontera. No hay escapatoria». Una sensación de desesperación comenzó a deslizarse por la espina dorsal de Javier. Miró a Ana, y en sus ojos vio reflejada su propia incertidumbre. Pero justo en ese instante, un sonido bajo y grave comenzó a emerger del sótano, como el rugido lejano de un monstruo a punto de despertar. Con cada vibración, el suelo temblaba ligeramente, un recordatorio de que lo desconocido se agazapaba un par de escalones más abajo. «¿Escuchas eso?», preguntó Ana, su voz afincada en el temor. «Sí», contestó Javier, tratando de mantener la calma. «Pero no podemos quedarnos aquí. Son las voces del pasado que buscan venganza», murmuró el hombre cicatrizado, su voz grave resonando en la habitación como un eco que nunca cesaría. «No puedes huir de la verdad, Javier. La deuda es con quienes creías que habías dejado atrás». «Cállate», gritó Javier, sintiendo que la rabia le ardía en las venas. No estaba dispuesto a permitir que su pasado lo atrapara de nuevo. Nunca. En este juego mortal que se desplegaba, la única opción era avanzar. Se volvió hacia la puerta, pero el hombre cicatrizado hizo un movimiento rápido, interponiendo su cuerpo entre ellos y la salida. «No puedes salir. No antes de que entiendas lo que tienes dentro». «¿Y qué tengo dentro?», desafió Javier,
sintiendo la adrenalina burbujear en su interior. ¿Un secreto enterrado? Saca lo que tengas que decir. La risa burlona del segundo hombre penetró el miedo que les nublaba la mente. Tienes más de lo que puedes manejar. Este es solo el comienzo de lo que puedes descubrir o perder. Ana se volvió hacia él, sus ojos resplandecientes de determinación. No vamos a quedarnos a escuchar sus juegos. No somos tus marionetas. Su firmeza la hacía brillar en la penumbra, un faro frente a la tormenta. Sin embargo, la vibración del sótano se intensificó. El grito, aquel sonido desgarrador que había sido un llamado misterioso, resonó nuevamente, rebotando en las paredes como un murmullo ancestral. Algo estaba vivo allá abajo, algo que deseaba ser liberado. Si no quieres enfrentarte a esto, tendré que hacerlo yo, dijo Javier, sintiendo que cada palabra pesaba como un ladrillo en su pecho. No podía dejar que Ana se viera atrapada en esta locura. Tenía que protegerla, aun cuando la oscuridad se cernía sobre ellos como una sombra hambrienta. Finalmente, el hombre cicatrizado sonrió de nuevo, un gesto malévolo, como si supiera algo que ellos aún no. Muy bien, si desean conocer la oscuridad, el sótano será su guía. Pero el camino nunca es fácil. La puerta del sótano crujió ante un movimiento interno, como si una fuerza invisible intentara escapar. La urgencia en el aire se tornó palpable. Javier miró a Ana. ¿Listos para indagar en la verdad? Ana asintió, apretando la mano de Javier. Juntos. Y con esa resolución, cruzaron la frontera. La puerta se abrió, revelando unas escaleras que descendían a la oscuridad. Algo los llamaba, pero la verdad era que nunca regresarían a ser los mismos. ¿Qué hay realmente en el sótano?, se preguntó Javier, mientras daban el primer paso. Su cuerpo se tensó, sintiendo que el mundo entero podría desmoronarse a su alrededor. El destino aguardaba ahí abajo. Un instante antes de cerrar la puerta tras ellos, oyó una última advertencia del hombre cicatrizado: no se arrepientan de lo que descubrirán. La oscuridad se tragó la luz, y Javier sintió que el abismo se abría ante ellos. ¿Cuál sería el precio por enfrentar lo que habían dejado atrás? La escalera crujía bajo sus pies mientras Javier y Ana descendían hacia el sótano. El aire era denso, impregnado de un olor a humedad y descomposición que se metía en sus pulmones como un veneno. Cada paso que daban los alejaba un poco más de la luz y de la esperanza. La sensación de que algo estaba al acecho en la oscuridad crecía como un eco amenazante. ¿Por qué estoy haciendo esto?, murmuró Ana, su voz temblando. La confianza que había mostrado un instante antes parecía desvanecerse con cada escalón. Javier se detuvo un momento, girándose hacia ella. «Porque no podemos dejar que nos controlen», dijo, tratando de darle fuerza. «Esto es solo el principio. Lo que sea que haya aquí podrá liberarnos». Justo cuando sus palabras se desvanecieron en el aire viciado, un grito desgarrador rasgó la penumbra, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Ana se aferró a Javier, sus uñas clavándose en su piel. Javier dijo, apenas un susurro. ¿Y si hay algo allá abajo? ¿Y si nos atrapan? No lo sé, pero tenemos que enfrentarnos a ello. No hay otra opción, respondió él, aunque en su interior la duda empezaba a comerlo. Con un último vistazo a la puerta que habían dejado atrás, tomó aire y siguió bajando, decidido a no dar marcha atrás. Al final de la escalera, la oscuridad era casi palpable. Sin embargo, a medida que se adentraban más, sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la penumbra. La luz de su celular se encendió, iluminando una habitación llena de objetos viejos y polvorientos, cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas que parecían fantasmas. ¿Por qué había tanto desorden en un lugar que nadie había visitado en años? Entonces, Javier vio algo que lo detuvo en seco. Una imagen enmarcada, colocada sobre una mesa en el centro de la habitación. Se acercó, su corazón latiendo frenéticamente. Cuando la luz de su celular dio en la fotografía, su respiración se detuvo. Era una imagen de él y Ana, sonriendo, en una fiesta celebrada hacía años, antes de que todo se desmoronara. Pero no solo eso. Detrás de ellos, en la sombra, se podía ver al hombre cicatrizado, su mirada fría y calculadora. ¿Qué es esto?, preguntó Ana, acercándose rápidamente.
Un escalofrío recorrió la espalda de ambos al realizar la misma reflexión. Algo no está bien, murmuró Javier, sintiendo que la realidad se perdía a su alrededor, pero antes de que pudiera procesar lo que significaba eso, un sonido sordo resonó por el sótano, escaparates de vidrio se rompían, y una voz profunda estalló: «Bienvenidos». No pensaron que escaparían tan fácilmente, ¿verdad? El hombre cicatrizado había aparecido de la nada, su figura imponente bloqueando la única salida. Javier y Ana retrocedieron, tomados por un terror que paralizaba, pero en ese instante, las luces se apagaron, y quedaron sumidos en la más absoluta oscuridad, solo acompañados por el latido desesperado de sus corazones. «No», gritó Javier, buscando a Ana, sintiendo su mano con desesperación. «¿Dónde estás?» «Javier, aquí», su voz se perdió en el eco de sus gritos. Esa separación, ese pánico por no saber dónde estaba ella, lo abrumó. La risa burlona del hombre cicatrizado resonó, matizada por el terror del entorno. Esa risa llenaba el espacio como un veneno, insidiosa y cruel, haciendo eco en sus oídos. «Nadie vuelve de este lugar sin asumir la verdad», dijo el hombre con un tono de burla, transformando la atmósfera en algo pesado, inquietante. Javier luchaba por mantenerse centrado. ¿Qué quería de ellos? Dentro de su mente, las respuestas y recuerdos se arremolinaban, pero no podía darse el lujo de pensar más. Tenía que encontrar a Ana y salir de ese sótano, sin importar el coste. La oscuridad se volvió aún más opresiva, y de repente, un rayo de luz emergió de la nada, revelando un pasillo más lejos, pero también a la figura que tanto había temido, sombras que parecían flotar alrededor de ellos. «Quédate cerca de mí», gritó Javier, tomando la mano de Ana que finalmente encontró, pero el camino se volvía más angosto. Como si las paredes quisieran cerrarse sobre ellos. «¿Qué hacemos?», preguntó Ana, con los ojos desorbitados. No había tiempo para responder. Tenían que correr. Con la luz temblando al final del pasillo, dieron un paso adelante, conscientes de que la historia no había terminado. Lo que estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo de una vez por todas. El eco de su huida retumbaba mientras corrían, y el sonido de algo que los perseguía resonaba en sus oídos. Antes de llegar a la salida, escucharon algo que heló su sangre: «¿Vas a huir de tu propio destino, Javier?». Las palabras flotaban en el aire, inexorables, impidiendo que se fueran. El sótano era solo el principio, y un oscuro secreto aguardaba. ¿Qué premoniciones se escondían en su pasado y cómo se entrelazarían con su futuro? La verdad, al final, siempre tiene un precio. El pasillo se estrechaba a medida que corrían, como si las paredes estuvieran decididas a tragarlos. El aire vibraba con la tensión y el miedo, y el corazón de Javier latía desbocado. Podía sentir la mano de Ana temblar dentro de la suya, una señal de que ambos estaban al borde del colapso. No había tiempo para contemplaciones, la oscuridad se cerraba sobre ellos, como un monstruo que los acechaba. De repente, la luz de su celular titiló, pero apenas lograron ver el final del corredor, donde la oscuridad parecía reunir más fuerza. Al girar en una esquina, Javier vio una puerta, pero estaba cerrada. La desesperación se apoderó de él. «Dame un segundo», exclamó, mientras buscaba frenéticamente algo que pudiera abrirla. Ana respiraba con dificultad. «Javier, no podemos quedarnos aquí. Ese tipo vendrá por nosotros». «No me digas eso», le respondió, temiendo lo que pudiera suceder. Cada sonido a su alrededor parecía aumentar en intensidad, como si el sótano estuviera vivo, y pronto el eco de sus propios gritos los atrapara para siempre. Mientras intentaba empujar la puerta, un rasguño helado resonó en la oscuridad. Un escalofrío recorrió la espalda de ambos. Las sombras que les habían parecido simples ilusiones ahora parecían cobrar vida, moviéndose en patrones danzantes, burlándose de su intento de escapar. «Javier», gritó Ana, buscando desesperadamente su mirada. ¿Y si nunca salimos de aquí? «No. No puedes pensar así», le contestó, sintiendo que la chispa de su propia esperanza se apagaba. Se dio la vuelta, decidido a enfrentar la amenaza. Fue entonces que escucharon un susurro, un murmullo que parecía venir desde las profundidades del sótano. «La verdad siempre duele», Javier, el hombre cicatrizado estaba cerca. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Javier, su voz resonando con más intensidad de lo que se sentía.
Se agachó, buscando algo en el suelo, cualquier cosa que pudiera servir como arma. Pero lo único que encontró fue una piedra, desgastada y polvorienta. ¿No lo sabes? ¿Acaso no entiendes que el pasado nunca se olvida? La voz era envolvente, profunda como el abismo. Ha llegado la hora de que pagues la deuda que dejaste atrás. La mención a la deuda golpeó a Javier con una fuerza inesperada. Recuerdos olvidados comenzaron a resurgir, días de decisiones equivocadas y promesas rotas. No. No tiene que ser así. No me puedes condenar por lo que hice. La risa del hombre resonó en la oscuridad, un sonido que parecía salir de todas partes. ¿Te creías libre? Escapaste, sí, pero el destino siempre cobra lo que le corresponde. Ana se aferró a su brazo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mirada desesperada de Javier se encontró con la suya. Vamos, vamos, murmuró, intentando mantener el control. Tenemos que encontrar otro modo. Pero cuando se giraron para buscar otro camino, el pasillo estaba completamente cubierto de sombras. Era como si la oscuridad se hubiera intensificado, cerrando el espacio entre ellos y la posible salida. El espacio se llenó de susurros, ecos de sus propios pensamientos aterradores. Mira, gritó Ana, señalando una salida lejana, iluminada débilmente por una luz que parecía fuera de lugar. ¿Ves eso? Sí, pero la duda la detuvo. No sé si es una trampa. Es nuestra única esperanza, insistió ella, y sin otra opción, comenzaron a correr hacia la luz vacilante. Cada paso los acercaba a la salida, pero también sentían como las sombras los perseguían, como si tuvieran vida propia. A medida que se acercaban a la luz, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. No se escapen de su destino. La voz retumbó en sus oídos, llenándolos de terror. La luz se volvía cada vez más intensa, pero el eco del hombre cicatrizado resonaba con fuerza. No se olviden de mí, Javier. Volveré y aquellos que sientan el peso del pasado no encontrarán paz. Justo cuando estaban a punto de cruzar la umbral de la luz, la sombra del hombre se zambulló hacia adelante, ocupando el espacio y lanzando a Javier y Ana al suelo. Cayeron, y la luz les resplandecía desde atrás. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrían haber hecho lo suficiente para liberarse? ¿O el pasado siempre les perseguiría, atrapándolos en una pesadilla interminable? Con el corazón en la garganta, la ansiedad se apoderó de ellos. Hacía falta un sacrificio, algo que jamás habían imaginado. La verdad, esa verdad desconocida que tanto temían, estaba a punto de revelarse. El suelo frío los atrapó, un contacto brusco con la realidad que apenas alcanzaba a despertar sus mentes embotadas por el terror. Javier se levantó de un salto, el pulso en sus sienes resonando casi como un tambor en medio de la oscuridad. Ana lo siguió, su rostro pálido iluminado por la luz temblorosa del celular, el único hilo de claridad en un mundo de sombras. ¿Estás bien?, le preguntó, temiendo la respuesta. A su alrededor, el eco de aquellos gritos y el murmullo ominoso se mezclaban en un coro de angustia. Sí, estoy bien. Pero, ¿hacia dónde vamos ahora? Su voz temblaba, pero trató de imponer firmeza en un momento que ya no se sentía real. La luz que habían visto estaba ahora lejos, parecía titanio, y el oscuro pasillo como un laberinto sin salida. La voz del hombre cicatrizado resonó de nuevo, esta vez más grave, retumbando en las paredes como si estuviera dentro de sus propias cabezas. La oscuridad siempre reclama a los que no atesoran su pasado. Nunca escaparás de lo que eres, Javier. El pesimismo latía fuerte entre ellos, pero Javier no podía permitirse rendirse. Vamos, Ana, dijo mientras la arrojaba hacia adelante, determinándose a seguirla. No podemos quedarnos aquí. Cada paso que daban provocaba un eco que parecía burlarse de ellos. La luz del celular parpadeó, y con cada chispa, un trozo de su valor se desvanecía. Javier alzó la piedra que había recogido, su único refugio, y luego se detuvo en seco. Dime que no hemos perdido el camino. Ana, tratando de calmar su propia ansiedad, miró en ambas direcciones. ¿Por dónde? Todo se ve igual, no hay salida. Su voz se convirtió en un grito. Mira, gritaron casi al unísono, cuando una sombra pasó corriendo frente a ellos.
Sin pensar, comenzaron a correr en dirección opuesta, y el miedo se apoderó de su ser en cada respiración. Era como si la oscuridad tuviera manos, intentando retenerlos. «Hay algo aquí», musitó Ana, mirando a su alrededor pero sin poder distinguir entre lo advertido y lo imaginado. El ambiente estaba impregnado de un hedor distante, una mezcla de descomposición y humedad, que se colaba en sus narices y les revolvía el estómago. Javier se volvió hacia ella. «¿De qué estás hablando?» La luz del celular se apagó. A la distancia, una nueva luz comenzó a brillar, brillante y titilante. Era muy diferente a la primera, casi hipnótica. A medida que avanzaban, tanto él como Ana sintieron una atracción irresistible hacia esa luz. «No podemos ser ingenuos», pensó Javier, intentando resistir la tentación. «Puede ser una trampa». Pero el murmullo de su conciencia era superado por el miedo que crecía en su interior. «Ana, vamos, Javier, no tengo tiempo para dudas», exclamó, corriendo hacia la luz. Algo en su expresión lo conmovió, y una chispa de esperanza renació en su corazón. Sin pensar, la siguió. Cuando finalmente alcanzaron esa luz, se dieron cuenta de que no era una simple bombilla. Era un objeto brillante, casi resplandeciente, que flotaba en el aire. En ese momento, lo que parecía ser una esfera de cristal comenzó a girar lentamente, proyectando sombras que danzaban en las paredes invisibles y capturaban fragmentos de su miedo y dolor. «Mira», dijo Ana, señalando lo que aparecía en la superficie de la esfera. Imágenes fugaces de sus propios pasados comenzaron a mostrar sus dudas, arrepentimientos, y especialmente, esos momentos de decisiones que los llevaron hasta allí. De repente, aquello que habían enterrado en sus corazones se manifestaba ante ellos como un escenario en vivo. No puede ser». La voz de Javier tembló, abrumada por la tormenta que despertaba en su interior. «No es justo. No quiero volver a ver esto». Ana lo tomó del brazo, con una mirada inquebrantable. «No podemos huir de nuestro pasado, Javier. Pero esta podría ser nuestra oportunidad de enfrentarlo». El aire a su alrededor comenzó a vibrar, y el sonido de risas burlonas del hombre cicatrizado resonó de nuevo. ¿De verdad piensan que tendrán el poder de cambiarlo? El pasado está sellado. La esfera brilló intensamente, y Javier sintió que sus rodillas flaqueaban. La verdad era un peso, y él no estaba seguro si estaba listo para sostenerlo. «Ana, ¿qué hacemos?» «El tiempo se acaba». La esfera tembló con más fuerza, destellos de luz y oscuridad danzaban, apoderándose del espacio. Todo se sentía fuera de control. Era un momento de decisiones. En ese instante, estaba claro que lo que enfrentaban podría liberarlos o condenarlos eternamente. La pregunta ocupaba toda la sala, mientras un eco de decisiones pasadas resonaba. ¿Se atreverían a mirar de nuevo atrás y arriesgar todo? ¿O se quedarían atrapados en esta pesadilla, incapaces de avanzar? A medida que la luz aumentaba, Javier sintió un profundo nudo en su pecho, y la esfera comenzó a girar, empujándolos a una nueva oscuridad. Pero en ese momento crítico, un pensamiento brilló en su mente, una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si el sacrificio que necesitaban era mucho más grande de lo que habían imaginado? La esfera continuó girando, convirtiéndose en un torbellino de luces y sombras que parecía devorar la sala. Javier, con el corazón latiendo desbocado, sintió que su propio pasado se deslizaba ante sus ojos como si fuera un filme rodando velozmente. Momentos de su infancia, alegrías perdidas y decisiones desesperadas se desnudaban ante él, cada imagen un recordatorio de lo que no podía escapar. «Ana, no puedo», susurró, su voz ahogada en la confusión. «Debes hacerlo, Javier. Esto es lo que somos. Si no enfrentamos nuestro pasado, ¿cómo podremos salir de aquí?» Ana lanzó una mirada desafiante a la esfera, como si cada imagen que aparecía intentara atrapar su esencia. Las sombras jugaban entre risas y llantos, cada eco resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Entonces, la esfera explotó en un estallido de luz deslumbrante, arrojando un haz de energía que los envolvió. Javier sintió una corriente que le electrificaba la piel, empujándolo a mirar de nuevo. «Mira», ordenó Ana, sus ojos fijos en la esfera. De repente, una imagen clara se formó en el centro,
un accidente, él, al volante, la risa de un amigo cortándose en un grito desgarrador, las memorias golpearon a Javier con fuerza. No, no puedo. Se tapó los ojos, pero tras sus manos, las imágenes seguían surgiendo. Ese día me prometí nunca más. Juro que cambiaría. Su voz se quebró, la culpa aplastándolo. Ana, ahora más decidida que nunca, acercó su mano a la esfera, y en ese instante, Javier notó algo extraño. Esa luz, que antes parecía hostil, ahora emanaba un calor extraño, casi reconfortante. Está bien, Ana. Quizás sea eso lo que necesitamos. Tal vez lo que enfrentemos aquí sea solo un paso a la redención. Su voz sonó más firme mientras se acercaba lentamente. A medida que se acercaba, notó que la esfera comenzaba a desvanecerse, las imágenes volviendo a configurarse. La energía lo envolvió de nuevo, y un abismo de recuerdos empezó a florecer entre los dos. Vio a su madre, a su hermano, todos los que había dejado atrás por ese camino de rencor y dolor. Necesitamos hacer esto juntos, dijo él, sintiendo una extraña conexión en ese momento. Permíteme ayudarte. Ana se volvió hacia él, con lágrimas brillando en sus ojos. Solo hazlo, no estamos solos en esto. Nunca lo estamos, Javier. Se tomaron de las manos y juntos, dieron un paso hacia la esfera. Lo que sucedió a continuación fue un estallido de luz que los empujó hacia atrás. La esfera se fragmentó en 1.000.000 de piezas que flotaron por el aire como estrellas fugaces, pero el instante de paz se desvaneció rápidamente cuando se sintieron otra vez atrapados en la oscuridad. Sin embargo, ahora había algo más. Un camino, un sendero que brillaba suavemente delante de ellos, como si estuviese guiándolos a un destino nuevo. No creo que esto sea el final, musitó Javier, confiando en que el sendero era su salvación. Pero la voz cicatrizada resonó de nuevo, esta vez más cerca que nunca. ¿Qué harán ahora? ¿Creen que pueden cambiar su destino? Eso es lo que el pasado quiere que crean. Mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse de nuevo alrededor de ellos, una sombra oscura emergió de ese abismo, formando la figura del hombre cicatrizado. Con una sonrisa macabra que heló la sangre de Javier, el ser se acercó un paso más. Nadie escapa de lo que son, y les queda muy poco tiempo. Javier sintió como el terror comenzaba a apoderarse de él, y junto con Ana, dio un paso adelante, decididos a confrontar lo desconocido. No nos detendremos, gritó, pero el hombre comenzó a reírse, su risa reverberando como el eco de un recuerdo doloroso. Cuando el miedo alcanzó su pico, una decisión posó sobre sus hombros, tan pesada como el mundo mismo. Pero era claro, ya no estaban corriendo de este pasado. Estaban a punto de enfrentarlo de frente, y en un último destello de valor, Javier miró a Ana. Estamos juntos en esto, no importa lo que venga. Justo cuando esperaban lo inesperado, las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino que los absorbió. Un grito desgarrador resonó en la distancia, y justo antes de perderse en el vertiginoso remolino, una pregunta se dibujó en su mente, punzante y clara. ¿Querían realmente descubrir la verdad, aunque pudiera costarles todo? La oscuridad los esperaba, pero su voluntad, intacta, solo se vería ante el test del destino. La oscuridad se tragó sus voces mientras el torbellino de sombras parecía devorarlos. Javier apretó la mano de Ana con fuerza, sintiendo que la luz que una vez los había guiado se desvanecía. No había vuelta atrás. Todo lo que habían tratado de escapar estaba justo frente a ellos, desnudando sus miedos y secretos. Se encontraron en un lugar extraño, una sala iluminada por una luz sobrenatural. La figura del hombre cicatrizado estaba allí, sonriendo con una satisfacción macabra. Bienvenidos de nuevo. Pensaron que podrían escapar de su destino, pero el pasado siempre vuelve, como un eco eterno, dijo, su voz resonando en el aire viciado. Javier se adelantó, sintiendo como la ira burbujeaba dentro de él. No somos tus prisioneros. No eres dueño de nosotros, exclamó, sintiendo que la determinación se apoderaba de su ser. Ana a su lado, con los ojos brillantes de valentía, le dio un ligero apretón en la mano, como si compartieran una misma fuerza. ¿De verdad creen que son libres de escoger?
El pasado es como una sombra que nunca se separa de nosotros, siempre acechando, siempre esperando su momento para cobrar las deudas, respondió el hombre cicatrizado, sus ojos fríos como hielo, llenos de memorias irrefutables. Un silencio aterrador se instauró. Era cierto, había una verdad detrás de sus palabras, algo que resonaba en los rincones más oscuros de su conciencia. Pero no tenemos por qué seguir permitiendo que nos controlen, dijo Ana, su voz firme y resonante. Hoy decidimos pelear. Las paredes comenzaron a temblar, y un aura de poder emanó de ellos dos. La esfera de luz, que habían visto antes, apareció de nuevo en medio de la habitación, brillando intensamente y reflejando los miedos y errores que habían dejado atrás. Los recuerdos comenzaron a inundarlos, proyectándose en el aire como figuras danzantes. Javier vio su pasado al volante, la noche fatídica de un accidente, las risas de amigos que se apagaron en un grito lejano. Ana, justo a su lado, revivió las decepciones, las guerras internas que había librado sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero en lugar de rendirse, la luz que la rodeaba comenzó a brillar más intensamente con cada recuerdo que enfrentaba. Esto es lo que somos, gritó Javier, su voz resonando con fuerza en la sala. Todo lo bueno y lo malo, pero no podemos dejar que la culpa nos defina. Aprendí a confrontar mis demonios y no tengo miedo de lo que venga. Misteriosamente, el hombre cicatrizado se detuvo por un instante, como si la revelación de su verdad le causara malestar. Lo que enfrentan no es solo un recuerdo, dijo, su voz vibrando con incertidumbre. No esperan la verdad del pasado porque al final, la verdad siempre tiene un precio. Pero Javier no se detendría. La presencia de Ana a su lado le recordaba lo que verdaderamente importaba, la libertad, el amor, la redención. Estamos listos para el precio de la verdad, afirmó, y sintió que su esencia se entrelazaba con la luz que les daba poder. La esfera brilló con fuerza, y una onda de energía los envolvió. Javier y Ana se centraron en sus recuerdos, en cada fragmento doloroso que habían guardado con tanta fuerza. Conectaron, compartiendo sus verdades, entrelazando sus vidas en una danza de reivindicación y liberación. Cada lágrima derramada, cada risa olvidada, les inyectó valor, y entonces, la oscuridad del hombre cicatrizado comenzó a desvanecerse. Las sombras que antes se sentían atrayentes y opresivas ahora eran solo ecos lejanos de lo que habían sido. Javier sintió que la deuda del pasado caía sobre sus hombros, pero en su lugar, una paz notable se materializó. ¿Qué has hecho?, el hombre cicatrizado gritó con incredulidad, mientras sus características se volvían más desenfocadas, como un recuerdo que se desvanece en la bruma. Lo que todos pueden hacer, liberar sus cadenas, respondió Ana, con una luz brillando en sus ojos, reflejando el amor que había florecido entre ellos en medio de la tormenta. No somos prisioneros de nuestros errores, somos los arquitectos de nuestro destino. En un último grito desesperado, el hombre desapareció, como una sombra consumida por la luz. El eco de su voz aún resonaba, pero el poder de la verdad había comenzado a reescribir su historia. Javier y Ana, exhaustos pero liberados, se abrazaron en medio de la luz que ahora los rodeaba. No sabían qué les esperaba en el futuro, pero estaban juntos, esa conexión era más fuerte que cualquier sombra del pasado. Javier sonrió, sintiendo que el peso en su pecho había desaparecido. Vamos a casa, dijo, mientras aseguraba la mano de Ana en la suya, sintiendo que el futuro podría ser brillante. Sí, respondió Ana, con una luz renovando su espíritu. Esta vez, vamos a hacerlo bien. Y juntos, dieron el paso hacia adelante, cruzando el umbral de un nuevo comienzo. La verdad había cobrado su precio, pero al final, todo había valido la pena. El eco del pasado llegó a su fin, y con un nuevo amanecer, por fin podían escribir un futuro lleno de esperanza. No esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y haz que más personas vean esta increíble conclusión. Y no olvides, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esto. Este es el momento de mostrar tu apoyo.